Aquí comienza Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español. Se acaba el año, pero no las historias, mucho menos las competiciones y, por supuesto, en absoluto los éxitos. Porque el deporte paralímpico no descansa como no lo hacen sus protagonistas y por eso siempre este podcast del Comité Paralímpico Español reaparece una vez al mes para contar todo lo que ocurre a nivel de actualidad, aunque es lo que menos acabamos contando durante estos poco más de 30 minutos, porque ya sabéis que nos gusta descubrir gente que poco a poco va teniendo una segunda vida o, por ejemplo, darle importancia a aquellas personas que suelen estar hablando de segunda en una segunda parte y que de repente pueden saltar, aunque sea por unos minutos, a la primera para explicar lo que llevan haciendo durante muchísimos años para que este deporte de personas con discapacidad tenga la suerte de ir avanzando a lo grande. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, la número 10 ya, del podcast del Comité Paralímpico Español. Comenzamos enseguida porque tenemos muchas cosas que contar. Y hasta última hora hemos estado esperando porque hasta última hora también hemos tenido competiciones de altísimo nivel. Y como siempre nos damos un primer viaje por esa sala de prensa del Comité Paralímpico Español donde Isabel Domínguez, como cada mes y prácticamente con la celeridad que exige tener que hablar de tantas cosas, nos resume y nos cuenta qué es lo que han hecho nuestros chicos y nuestras chicas a lo largo de los últimos 30 días. Este ha sido un mes de noviembre atípico con la disputa de multitud de competiciones internacionales que no acostumbran a concentrarse en estas fechas. Afortunadamente, los resultados de los deportistas españoles han estado a la altura. Vamos a repasarlos. Martín de la Puente continúa sumando hazañas históricas para el tenis en silla de ruedas español. Tras su victoria en dobles en el US Open, el vigués se ha proclamado vencedor en el torneo de maestros, esta vez junto al argentino Gustavo Fernández, y cerrará el año como número 1 del ranking mundial de la especialidad. Con 5 medallas concluyó la participación española en el Mundial de Triatlón de Abu Dhabi. Los oros fueron para la pareja Susana Rodríguez-Sara Loer, para Daniel Molina y la jovencísima Andrea Miguélez. La plata se la llevó Lionel Morales y el bronce Marta Francés. También será recordado el Mundial de Tenis de Mesa que se organizó por primera vez en nuestro país. El lugar elegido fue Granada y allí la selección nacional se adjudicó 3 medallas, la plata en dobles de Iker Sastre y Miguel Ángel Toledo y los bronces de Eduardo Cuesta y de la dupla Álvaro Valera-Jordi Morales. Con sendos bronces terminó España los mundiales de judo y de bádminton. En el primero fue Daniel Gavilán quien subió al podio de Bakú en la clase J2 menos de 60 kilos, mientras que Ignacio Fernández fue tercero en Japón en la prueba de dobles mixtos para jugadores en silla de ruedas, formando pareja con la austriaca Henriette Kost. Y en los mundiales de tiro disputados en Emiratos Árabes Unidos, a Gerson Labarrieta se llevó el oro en la prueba de carabina para tiradores ciegos y Adrián Becker la plata en la de foso olímpico para deportistas con discapacidad en los brazos. La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas se proclamó vencedora en la Copa de Naciones, un nuevo torneo amistoso organizado en Madrid tras la cancelación del Mundial de Dubái. Los jugadores de Abraham Carrión ganaron los 4 partidos disputados ante Países Bajos, vigente campeona de Europa, Gran Bretaña, actual campeona mundial, Francia y Polonia. Y en la Liga, Amiaba Albacete continúa imparable en lo alto de la clasificación sin haber cedido un solo punto. A la zaga marcha el Unión de Madrid con una única derrota, mientras que Abecomsa Basquetmi Ferrol es el único equipo que de momento no conoce la victoria. En la de rugby en silla de ruedas ya ha concluido la primera fase. Los 4 mejores equipos, Sevilla Quad Rugby, Lobos Valencia, BUC Barcelona y Adapta Zaragoza,
jugarán ahora una liguilla entre ellos que asignará las 3 primeras plazas para la Final Four. El cuarto clasificado se enfrentará por la última plaza contra el vencedor del otro grupo, formado por Spartans Granollers, Zucenac de Vitoria, Toros FLM de Madrid y Quijote Rugby de Toledo. Este mes ha comenzado además la Liga de Fútbol para Ciegos, que de momento lidera Sevilla tras sus victorias contra Valencia y Tarragona. En la segunda plaza marcha Granada y en la tercera Madrid. En el plano institucional, Azul Marino Viajes se ha incorporado como patrocinador del equipo paralímpico español hasta los Juegos de París 2024. Y CaixaBank ha puesto en marcha un programa pionero que permitirá al público compartir entrenamientos virtuales y gratuitos con las grandes estrellas paralímpicas. Fue pionero en lo que podríamos llamar pluriempleo, aquello que nos lleva desde el deportista hasta la persona que tiene una segunda fase de su vida laboral, que a veces compagina y que en ocasiones también consigue en el futuro o ya en el presente ayudar a otros o a otras que como él han transitado o quieren transitar el mismo camino. Por eso nuestro segundo viaje al Departamento de Comunicación del Comité Paralímpico Español siempre tiene parada en la mesa de Israel Íñiguez, que nos descubre a deportistas o a exdeportistas que nos enseñan ya el anverso de su vida, es decir, dónde trabajan más allá de los logros y de los éxitos que estén cosechando o que hayan cosechado en su momento. ¿Cómo estás, Isra? Muy buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal, David? Bueno, pues hoy te traigo ni más ni menos que 9 medallas paralímpicas y 5 juegos. Así que imagínate la talla del personaje del que estamos hablando. En su momento se dedicó a la natación y ahora está inmerso en el mundo del remo. Se trata de Enrique Floriano. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido al Podcast Paralímpicos. Muy buenas tardes, Israel. Encantado de estar contigo. Bueno, en la parte deportiva, ese currículum es espectacular, pero es que yo sé que tienes metido en la cabeza que a lo mejor puede caer otra medallita en el remo. Bueno, a ver, lo del remo es una nueva apuesta porque todos los deportistas cuando nos retiramos y sobre todo los deportistas paralímpicos ya estamos viendo ejemplos, somos competidores natos, queremos seguir compitiendo aunque el cuerpo ya con la edad empieza a darnos los primeros síntomas de retirada absoluta, ¿no? Un nuevo reto es el remo y sobre todo mucho más cuando el remo a nivel paralímpico tiene mucho que decir. Y de hablar de medallas todavía es pronto, pero sobre todo lo que estamos haciendo es sembrar las oportunidades para los que vengan detrás tengan un camino como ha ocurrido en otros deportes, ¿no? Para que se motiven a practicar el remo. Enrique, Sydney, Atenas, Pekín, Londres, esas 9 medallas en natación y ahora, hace tan solo unos meses, en Tokio. ¿Hay mucha diferencia entre aquellos Juegos Paralímpicos donde conseguiste medalla y estos que quizá son menos esperados y que has vivido desde el mundo del remo? Pues a ver, lo que ocurrió en natación ahí está, ¿no? Es una experiencia que evidentemente nadie la puede negar, ¿no? Las 9 medallas en los juegos, en los 4 juegos a los que he ido, han sido, pues eso, sembrar una experiencia que he trasladado a lo que es mi ilusión por volver a unos juegos. Esa era la primera ilusión, ¿no? Volver a unos juegos. Y en otra disciplina, ¿no? Que como es el remo. Ambas cosas son muy parecidas, ¿no? Porque al final no me salgo del mundo acuático, la natación era dentro del agua y en remo ahora estamos sobre un bote. Y la sensación ahora mismo es pues una pasada, porque al final vengo como novato prácticamente. Es decir, las 9 medallas quedaron en natación, ahí está la renta, pero sobre todo la sensación de poder volver a tener esa sensación de esa pelusilla, ¿no? Esas cosquillas que te da y que te motivan a que todos los días entrenar, volver a la alta competición y que en su momento también cuando carecía de esas cosquillas fue lo que hizo que me retirara en el año 2012. Pues ahora vuelvo a ser como joven mentalmente hablando para poder arrancar en remo una nueva carrera deportiva, que yo creo que espero que no sea, hombre, no creo que sea muy larga, pero que espero que tenga éxitos. Bueno, ojalá sea un alegrón y verte en un podio en París, sería la leche, ¿eh? Bueno, de momento el primer paso es ir a París. Eso es. Y luego a París con amor. Piano. Bueno, aparte de este currículum deportivo, del que hemos hablado un poquitito porque no tenemos tiempo para mucho más, aunque nos daría para extendernos, también has sido pionero en otra faceta, en esta igual más extradeportiva, y es que fuiste el primer deportista en entrar en el Adobe Empleo. Así es, sí, no, fue el proyecto que la Fundación 11 Comité Paralímpico labraron a través del ADOP, del Comité Paralímpico,
en el cual lo que se hacía es intentar que los deportistas, cuando acabáramos nuestra carrera deportiva o estuviéramos en los últimos pasos, dar esa oportunidad al talento que tanto nos ha aportado el deporte al mundo empresarial y abrirnos la puerta de la empleabilidad, pues para casos como por ejemplo el mío, en el que la formación, bueno, habiendo apostado tantos años al deporte, pues no hemos tenido ese tiempo, esa dedicación plena a los estudios, que es un caso que no ocurre ahora. Decía, todos los deportistas tienen su formación académica, perdón, muy bien orientada, sino que aquí en este caso era pues tener la oportunidad de entrar a trabajar con todos los valores del deporte trasladado a la empresa. Uh-huh. Y debes ser igual de bueno en el trabajo que en el deporte, porque ahí sigues muchos años después. Hablas de la empresa, ¿verdad? Sí, Entiendo. claro. Evidentemente, por eso todavía no me han echado, Israel. O sea, que creo que el trabajo lo estoy haciendo bien. Y creo que hay valores que la empresa valora muchísimo, ¿no? Como es el compromiso, ser competitivo, pero también ser solidario, ¿no? Ser solidario y transmitir esa energía que tenemos los deportistas para el trabajo en equipo, ¿no? Ser un referente, ya no ser un punto de ejemplo, no decir, yo quiero ser como, sino yo quiero ser tener esa actitud, ¿no? Entonces nos dedicamos a contagiar pues ese compañerismo, tener esa solidaridad con nuestros valores, ¿no? Porque al final es lo que a la empresa le interesa, ¿no? No tanto qué eres, ¿no? Qué grado de estudios tienes, sino cómo eres, ¿no? Y las empresas cada vez ven más que la actitud del deportista y mucho más el deportista paralímpico, porque representa a una persona con discapacidad. Representamos en la empresa valores de esfuerzo que necesitan. Y esos valores los reflejas en Ilunion, y a través de Fundación 11 también has desarrollado otra magnífica faceta. Yo he tenido la oportunidad de verte in situ ejercerla, que es la de trainer paralímpico. Sí, trainer paralímpico, ¿no? Este grupo bueno, hay que hablar de trainer y aspirantes a trainer, ¿no? ¿Vale? Correcto. Porque al final la familia crece y lo que hacemos es, pues, llevar toda esa experiencia, todo ese valor que hemos adquirido durante tantos años de carrera deportiva, pues a aquellas empresas, a aquellos grupos, a aquellos colectivos en los cuales, pues, necesitan un impulso motivacional, emocional, porque creo que al final muchas veces la gente, cuando está sentada en su sofá, cuando está viendo pues Instagram, YouTube, TikTok, todas esas redes sociales, y muchas veces ven y siempre piensan, dice, ¿qué se siente, no? Y al final es como llevar esas emociones un poco a sus carnes, a sus mentes, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no a través de unas conferencias, a través de talleres, a través de explicar y que puedan tocar también nuestro éxito, llevando esas medallas, que se hagan fotos y que nos pregunten también, porque creo que no todo queda siempre en lo que ven, sino también en lo que podemos hacerles sentir, ¿no? Una sensación, desde luego, prácticamente indescriptible. Y para aquel que piense, bueno, Enrique Floriano entrena remo para llegar a unos juegos como son los de París. Trabaja en Ilunion. Además, es trainer paralímpico. Pues ya con eso lo cumplimos. No. Es que encima, me lo decía él antes de comenzar esta entrevista, dice, ahora tengo una faceta, llamémosle entre comillas, política, dentro de la Federación Madrileña y Española de Remo. Cuéntanos eso. A ver, yo lo que creo siempre, o lo que cuando empecé a tener uso de razón, y no es cuando empecé a tener más 15, 16 años, yo te estoy hablando Más tarde. incluso más tarde, cuando te estás retirando y te das cuenta de que no todo siempre es ganar medallas, salir en la prensa, ser conocido. Yo creo que ser conocido al final es lo menos importante. A mí lo que me gusta, y yo soy muy de la película Gladiator, ¿no? Es que perdure un poco en la eternidad lo que verdaderamente hacemos en el día a día, en el presente, ¿no? Porque crear futuro para los que vienen detrás, yo creo que es lo más bonito del deporte y lo que nos enseña. Pues eso es lo que hago, ¿no? Lo que hacemos es llevar el remo a otro exponente, ¿no? Que no sea todo el esfuerzo, tal, sino que sea, como he dicho, abrir oportunidades a otros colectivos, ¿no? Trabajamos mucho con el cáncer de mama, el deporte femenino, deporte con colectivos de exclusión, gente que no tiene acceso a un deporte, entre comillas, elitista, como es el remo, ¿no? Que siempre se ha dicho que es un deporte de ricos practicado por pobres. ¿Por qué no llevarlo a colectivos como el colectivo gitano, como el colectivo de la discapacidad, aquellas personas que tienen una baja autoestima, verlos remar en un bote, como hemos hecho nosotros cuando hemos ido antes de Tokio y nos montamos por primera vez en un bote, dos chicos, dos chicas y una timonela, todos con discapacidad, y la seleccionadora se llevaba las manos a la cabeza diciendo, ¿qué he hecho? Y sin embargo, lo que ha hecho ha sido llevar un equipo a Tokio, ¿no? Pues creo que es importante sembrar ese tipo de oportunidades y
y poner un poquito más de esfuerzo, no solamente entrenando, no solamente compitiendo, no solamente trabajando, sino también creando proyectos que abran puertas. Pues para que vean todos ustedes si es posible exprimir las horas, los minutos y los segundos del día, como lo hace Enrique Floriano. Enrique, que ha sido como siempre un placer charlar contigo, que te dejamos trabajar, que te hemos pues, atracado un poco ahí en plena jornada laboral, pero que lo dicho, que un placer. No, hombre, Israel, el placer es mío y siempre estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo. Un abrazo. No sé si mucha gente sabe que existe un centro de estudios sobre el deporte inclusivo y que lo dirige un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, que en la Facultad de Ciencias para la Actividad Física y el Deporte es una de las personas con mayor reputación y sobre todo con mayor calidad de información sobre lo que ha ocurrido en los últimos años dentro del deporte para personas con discapacidad. Por eso, en la sección en la que siempre queremos dar voz a aquellos y aquellas que trabajan en una segunda línea, hoy queríamos presentaros no solo a Javi Pérez, sino también toda su historia, toda la gente a la que ha ayudado y, por supuesto, todo lo que queda por ayudar en los próximos años. Bueno, soy Javier Pérez Tejero, soy el director de la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo. Es una cátedra de la Universidad Politécnica de Madrid y ahí soy profesor titular de universidad e imparto asignaturas relacionadas con deporte para personas con discapacidad, actividad física adaptada, deporte inclusivo, inclusión en educación física, investigación aplicada en deportes paralímpicos. Vinculado al baloncesto en silla de ruedas, que fue un deporte que conocí cuando acababa la carrera y me enamoró el conocerlo. Y a partir de ahí pues me vinculé como preparador físico, luego como entrenador y bueno, he tenido la grandísima suerte de ser entrenador de un club, el antiguo Fundosa 11, actual Ilunion. También he tenido la gran suerte de poder contribuir, bueno, pues a nivel de desarrollo de escuelas, de promoción deportiva y con la Federación Española de Deporte de Personas con Discapacidad Física, pues tanto a nivel técnico como coordinando el deporte. Tenemos más o menos recientes el modelo australiano de deporte paralímpico, ¿no? De cómo se vivieron aquellas Olimpiadas y Paralimpiadas en Sydney, con aquel movimiento inclusivo que se vivió en aquel país de cara a los Juegos. Y aquello nos inspiró bastante a la hora de pensar cómo podíamos generar nuevos contextos de participación de personas con discapacidad, a líneas de investigación, a oportunidades formativas para técnicos de deporte convencional o profesores de educación física que se encuentran con la discapacidad en su clase. Ya en el 2009 pues firmamos un primer convenio de colaboración para crear el antiguo Centro de Estudios de Deporte Inclusivo. Yo creo que hemos evolucionado de la mano de lo que ha hecho la Fundación, pero también en estos 10 años se ha transformado mucho lo que es la percepción de la inclusión en pro del deporte de las personas con discapacidad. Y en este proceso, pues yo creo que también se han incorporado muchos otros agentes, clubes y federaciones deportivas también y principalmente del deporte convencional y que han visto en la inclusión una oportunidad de crecer. Creo también que en estos años se ha evolucionado mucho a la hora de abordar esas barreras. Se han presentado de manera bastante clara en el libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España y que a día de hoy nos ofrece esa foto, quizá un pelín ya desactualizada, pero que ha servido, por ejemplo, para que a día de hoy pensemos en una Liga del Deporte que es un grandísimo paso adelante en la difusión del deporte de personas con discapacidad y los deportes paralímpicos, ¿no? Queremos acompañar a las instituciones que quieren seguir haciendo del deporte una seña de identidad también para aquellos que tienen una discapacidad. Y obviamente esto pasa por el disponer de referentes paralímpicos. Los proyectos tengan que ver, algunos de ellos, con cómo hacer el deporte más visible y democratizar el acceso a la práctica, ¿no? Quizá el dejar acompañar a esas federaciones, a esos clubes que sigan dando pasos en ofrecer sus bondades deportivas al colectivo de personas con discapacidad es el proyecto más importante. Por un lado tenemos a nivel de iniciación deportiva y de formación el programa de deporte inclusivo en la escuela,
Un ejemplo de esos proyectos futuros es los futuros juegos inclusivos 2024, que ojalá sean la segunda edición de los exitosos celebrados en Madrid en 2021, los Juegos Inclusivos 2020, y que, bueno, pues ojalá que sean más deportes, que sean más deportistas los que después de un evento como París, pues sigan disfrutando del compartir esa práctica inclusiva. En esta sección final, como siempre, de leyendas paralímpicas, uno podría pensar que acudimos a las personas que después de haber pasado sus ciclos, pues normalmente ya se dedican a otras cosas y están enfocados o enfocadas. Habitualmente muchas de ellas dentro del mundo del deporte, pero a lo mejor haciendo temas diferentes de los que hacían cuando eran deportistas de pleno. Pero sigue habiendo leyendas paralímpicas que lo son porque no se van. Y entonces, como tampoco sabemos si se van a ir en algún momento, claro, estamos buscando un tipo de perfil que no es fácil de encontrar, pero que en esta longevidad deportiva que poco a poco estamos viviendo a todos los niveles, todavía existe. Y yo creo que el invitado de hoy no es que tenga un historión brutal como lo tiene toda la gente con la que hemos hablado, es que pues uno no sabe si va a acabar alguna vez su carrera deportiva. Don Luis Leardi, director de comunicación del Comité Paralímpico Español. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente, David, en esta ocasión tenemos a toda una leyenda de la natación paralímpica española y a uno de nuestros deportistas también más conocidos. Es Xavi Torres, a quien ya saludamos. ¿Qué tal estás, Xavi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como iremos viendo en esta conversación, Xavi Torres, además de ser uno de los deportistas españoles con más medallas en los Juegos Paralímpicos, pues tiene también varias facetas más y muy destacadas. Por ejemplo, es entrenador de nadadores de alto nivel, ha sido comentarista o es comentarista de retransmisiones deportivas, presentador de eventos y conferenciante, ha sido gestor de instituciones deportivas. Pero bueno, vamos a empezar por su historial como nadador, y ahí tenemos que decir que Xavi Torres, que es mallorquín, debutó en unos Juegos Paralímpicos en Barcelona 92 y después ha competido en 7 ediciones de los Juegos, incluida la de Barcelona, con una última parada en Tokio 2021, como decía David, todavía está en activo a sus 48 años. En ese recorrido ha logrado un total de 16 medallas, 5 de oro, 5 de plata y 6 de bronce, por lo que es uno de los 5 deportistas españoles con más medallas en Juegos Paralímpicos, una clasificación liderada, como todo el mundo sabe, por Teresa Perales, pero Xavi está empatado con otras leyendas como a 16 medallas, con otras leyendas como Puri Santa Marta, Richard Oribe o Chano Sebastián Rodríguez. Bueno, Xavi, haznos un pequeño repaso por todos estos juegos que has vivido y destácanos cuáles son tus favoritos, por ejemplo, o algún momento especial en tu carrera. Bueno, la verdad que son muchos años ya en el deporte paralímpico, pero sí que es verdad que los primeros juegos, por el hecho de ser tan cerca de casa, como has dicho, yo soy de Mallorca, tener los juegos casi a tiro de piedra aquí en Barcelona es algo que con los años le he dado todavía más valor que quizás lo di en ese momento, ¿no? Era mi primera competición a nivel paralímpico, mi debut, con toda mi familia, mis amigos en la grada. Y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Sí que es verdad que es probablemente con esa juventud en el momento no valoras todo el significado que tenía para el deporte paralímpico y para las personas con discapacidad en nuestro país, pero sí que con el paso del tiempo me he dado cuenta de la importancia y la relevancia que tuvo y lo que supuso para lo que ha venido después, ¿no? Evidentemente elegir unos juegos es muy complicado, pero si tuviese que elegir uno, pues esos de Barcelona, el origen, el de dónde venimos, pues muy importante. Y después de esta retahíla de Juegos Paralímpicos, pues lo que decía un poco David al principio, ¿descartas estar en París o no lo descartas? Bueno, me ha gustado mucho la presentación que habéis hecho los dos, porque es verdad que normalmente supongo que entrevistas como estas las hacéis a gente que está haciendo otras cosas, pero que ha dejado el deporte nativo. Pero lo que sí que tengo que decir es que quizás la única diferencia es que yo sí también hago otras cosas, pero no he dejado el deporte en activo, ¿no? Eso es. Entonces, la verdad que para mí el deporte es una forma de vida, e incluso los años en los que no he competido he continuado entrenando con normalidad, sin objetivos puramente deportivos, sí, pero sí
con una continuidad, ¿no? Y bueno, el hecho de estar tan vinculado a la piscina con los nadadores jóvenes y con nadadores también aquí de la isla, pues bueno, hace bueno, que no haya perdido el contacto con la piscina. Lo de París, la verdad que, bueno, un poco voy un poco año a año, ¿no? Y tampoco, yo creo que mi carrera ya la tengo hecha y lo que tenía que hacer en el mundo del deporte, pues ya lo he hecho. Y ahora pues me divierto, ¿no? Sigo entrenando, compito cuando considero que puedo hacerlo más o menos bien. Y si eso me lleva a un campeonato del mundo, como ha sido este año en Madeira, o alguna competición extra más, pues bienvenida sea. Pero sí que es verdad que no es algo que me quite el sueño, ni mucho menos. Al final, al juego, no sé, yo soy de los que pienso que iré de alguna forma, ¿no? Aunque sea como espectador, porque la verdad que no quiero perder el hilo y la verdad que bueno, es verdad que al no tener esa presión de tener que ir y esa presión que a veces se pone uno mismo, pues me permite quizás vivirlo de otra forma, ¿no? Un poco más romántica y menos competitiva, ¿no? Y además, siendo tan cerquita, ¿verdad? En París, con la buena pinta que tiene los Juegos en París, aquí muy cerca de casa, en Europa, y después de lo que sufrimos en los Juegos de Tokio, ¿verdad? Dan ganas, ¿verdad? Lo de París. Sí que es verdad que los últimos Juegos, que fue un poco mi regreso después de haber dejado la alta competición en Londres, el frío un poco de las gradas era algo que nos llamaba mucho la atención. No te quiero decir que nos acostumbrásemos con el paso de los días, pero bueno, al final te metes en competición y dejas de fijarte un poco con eso. Pero sí que es cierto que yo creo que el hecho de que sea aquí, que seguramente tendremos muchos españoles que irán a vernos ahí a París, pues bueno, sería bonito y la verdad que yo creo que además poco a poco pues hay un equipo majete en nuestra selección, cada vez más nadadores jóvenes que se empiezan a incorporar y bueno, algunos no tan jóvenes que intentamos ahí pues no perder el ritmo, ¿no? Y bueno, además he podido colaborar con algunos de los chicos jóvenes que empiezan a destacar ahora y me hace especial ilusión verles crecer como personas y como deportistas y además hacerlo también. Como testigo privilegiado que has sido a lo largo de todas estas ediciones de los Juegos, dinos un poco cómo has visto la evolución del movimiento paralímpico en estos últimos, bueno, en estos 30 años. Bueno, la verdad que bueno, yo un poco por la referencia de los deportistas que habíais estado en los Juegos de Seúl, pues sé que ahí hubo un salto cualitativo, ¿no? Y que fue un evento que marcó un momento de antes y después, ¿no? Sobre todo a nivel de público, a mí una de las cosas que más me sorprendió en Barcelona fue las colas, vamos, infinitas de gente esperando para entrar a las instalaciones. Eso es algo que creo que probablemente muy pocas veces había visto en el deporte paralímpico hasta ese momento, ¿no? Nunca. Y luego sí que es verdad que los Juegos de Atlanta fue como, no te voy a decir un paso atrás, pero sí que fue un poco estancamiento. Yo creo que esos juegos se hicieron y se organizaron de una forma un poquito más apresurada y un poquito con menos medios, pero sí que es verdad que luego Sydney, Atenas, Pekín, Londres también, yo creo que Londres también tuvieron un significado importante, sobre todo a nivel del impacto que tuvo en la sociedad británica en ese momento. Yo creo que dio también un salto de calidad. Y bueno, luego evidentemente los de Brasil, con todas las dificultades económicas que hubo, yo creo que el calor del público, el ambiente deportivo brutal que había, yo creo que fue espectacular. Y Tokio, pues un poquito de eso, ¿no? Yo creo que Tokio fue unos juegos perfectos, pero lo único que faltó fue algo muy importante en el deporte, que es el público. Xavi, tú que trabajas con gente joven y que sigues siendo joven, que lo fuiste también hace 30 años, y siempre hay un problema, quizá esa no sea la palabra, pero hay una problemática en torno al deporte paralímpico con respecto a encontrar personas muy jóvenes que se incorporen, bien porque todavía no hayan captado que esa es una oportunidad muy grande para ellos o para ellas, o porque incluso sus padres o sus madres tienen algo de miedo a incorporarles al mundo del deporte. Sin embargo, ¿por qué crees que en la natación hay tanta cantera paralímpica? Porque es sempiterno desde que entraste tú, ya antes estaba Luis, como él nos decía. Seguramente ahí no haya habido ningún frenazo a la hora de que haya ido entrando nuevo talento prácticamente en cada uno de los juegos que narrabas en los últimos 35 años. Sí, no hemos tenido, al final el deporte también es un poco cíclico, ¿no? Y hay épocas en las que te entra más gente y de más calidad y otras que no tanto, pero sí que es cierto que en la natación no suele existir un problema
entiéndeme, una dificultad muy grande a nivel de cantidad de practicantes. Sí que es verdad que si ya hablamos de calidad, pues eso ya es más difícil porque todos los países del mundo están creciendo muchísimo a nivel de rendimiento, pero quizás nuestro deporte también tiene una vertiente y un origen que es el mío propio. Yo empecé a nadar no para competir, sino por un tema de salud y de bienestar, ¿no? Entonces, quizás es un deporte que tiene unas connotaciones terapéuticas tan relevantes que puede dar pie a que haya gente que descubra el mundo de la actividad acuática y también del salto a la natación. Es un deporte con poco impacto, es un deporte en el que las personas con movilidad reducida pues tienen la movilidad menos reducida. Al final la gravedad es un poco diferente y bueno, un poco lo que me pasó a mí, yo creo que le sucede a muchas personas con alguna discapacidad, y es que se dan cuenta que en el agua tienen una libertad de movimiento que quizás fuera del agua no es tan grande, ¿no? Entonces yo creo que un poco por ahí es un deporte que además no necesita tanto material, no necesitas material adaptado más allá de quizás adaptar unas manoplas o una aleta, pero estamos hablando de que hay otros deportes cuya práctica, como pues el baloncesto en silla o el atletismo, pues requieren de material muy específico y además muy caro, ¿no? Entonces, relativamente comprensible que haya otras modalidades paralímpicas que sufran un poquito más a la hora de incorporar jóvenes deportistas, ¿no? En nuestro caso, yo creo que tenemos un par de factores como estos dos, seguramente puede haber alguno más, que permiten eso. Luego no hay que olvidar que, hablando de la población en general, ya no solamente de la población con discapacidad, la natación y los cursillos de natación es la típica actividad que muchos padres proponen a sus niños, ¿no? Entonces, bueno, un poco todo sumando, pues yo creo que facilita que se vayan incorporando cada vez más nadadores. Y la dificultad y el reto, yo creo que ahora para todo el mundo es conseguir que de toda esa cantidad también pues haya una calidad que nos permita estar a un nivel alto, a nivel internacional. A quien le interese la vida de Xavi Torres puede leer un libro biográfico realizado por el periodista balear y creo que amigo suyo Gabriel Forteza, que se titula Sin miedo a caerme. Pero ya en el año 2000 fue uno de los protagonistas de un libro que se editó desde el Comité Paralímpico Español y la Fundación 11 y que tuve el honor de recibir el encargo y de escribir yo mismo, 12 historias y una meta, se titulaba ese libro. Y tu capítulo, Xavi, lo titulamos Una pepita de melón. Me gustaría que explicaras la anécdota que se refleja detrás de ese título. Bueno, sí, es una historia muy, muy bonita. Además, ahora hace tiempo que no la explicaba, pero al final, bueno, evidentemente yo cuando nací, pues como todos los papás y mamás que tienen algún hijo con una discapacidad y de forma inesperada, pues a veces donde se dirige la atención de muchos de los padres es la cantidad de cosas que quizás su hijo no podrá hacer, ¿no? Y a veces haces una lista de las cuales empiezan a caerse muchas cosas, ¿no? Y una de las preocupaciones de mis padres era cuestiones relacionadas con poder hacer cosas de habilidad, un poquito de habilidad y tal, ¿no? Y recuerdo que mi madre, pues lo típico que te da algo de fruta o algo de, bueno, estás comiendo y tal, y recuerdo que fue algo así como que se nos cayó alguna pepita de melón, entonces mi madre siempre estaba acostumbrada, pues yo era muy pequeño, pues a ayudarme a recogerlo todo y tal, y en un momento dado se ve que se me cayó una pepita de melón y bueno, mi madre no se daría cuenta, y cuando se dio cuenta yo ya estaba recogiendo todas esas pepitas de melón, ¿no? Y a lo mejor es más simbólico que otra cosa, pero sí que es verdad que mi madre era un poco lo que dijo, ostras, pues si es capaz de hacer cositas que yo veía tan complicadas y tan finas a nivel de manipulación con los brazos o con las manos, pues igual lo que tenemos que hacer es empezar a pensar que o no dar por hecho todo lo que no puede hacer. No en este caso solo yo, sino cualquier persona que tiene una discapacidad, ¿no? Sino que antes de decidir lo que podemos y lo que no podemos hacer, pues ir probando, ¿no? Y tener experiencias en la vida para saber hasta dónde están esas capacidades que tenemos. Bueno, y como entrenador, Xavi, pues has llevado también equipos de formación de jóvenes, de nadadores, de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, en el Comité Paralímpico Español, has estado también con las promesas de AXA, pero también nadadores de alto nivel olímpico allí en Mallorca, que eres entrenador de ellos. Bueno, cuéntanos un poquito esta faceta tuya y sobre todo de qué logros estás más satisfecho. Yo creo que una de las cosas más bonitas que te pueden pasar, sobre todo cuando ya estás
en otro momento de tu carrera deportiva, donde quizás el resultado personal ya no es tan importante, poder acompañar a otros deportistas jóvenes en ese itinerario, ¿no? En el que descubren el deporte, descubren la competición y descubren lo que es luchar por una ilusión y un objetivo, ¿no? Y eso es algo que, como decía, se podía hacer en la federación durante muchos años, seguro que han sido casi 10 años, y en el comité pues también con el tema del plan AXA. Y la verdad que te decía antes que me hace mucha ilusión a ver a algunos de estos chicos que han pasado por nosotros, verles ahora triunfar y ser referentes para el deporte paralímpico español, ¿no? Y es curioso porque además yo que vengo del deporte de alta competición he podido matar el gusanillo de las dos partes. Por un lado, en la parte más de deporte paralímpico me centraba en lo que era formación de los jóvenes deportistas, y en lo que es el deporte convencional pues tenía pues gente de alto rendimiento y la tengo todavía actualmente. He tenido la suerte de incluso de ser convocado varias ocasiones con el equipo nacional de la Federación Española de Natación. Y también un poco, una cosa de la que me siento orgulloso es de romper también un poco estereotipos, ¿no? Porque, bueno, en un equipo nacional convencional, digamos, el que un entrenador sea una persona que tiene una discapacidad de las severas, pues también te enseña un poco lo que me dijo algún nadador que estaba conmigo, que un poco medio en broma, medio en serio, que él buscaba a alguien que le ayudase a ser más rápido en la piscina. Y eso también es un tema de conocimientos y de saber planificar, ¿no? Y siempre me decía, yo busco a alguien que me ayude a esto, no que me aplauda muy fuerte o que me aplauda muy bien. Si buscas a alguien que aplaude, pues no te buscaría a ti, porque sin manos es difícil aplaudir, ¿no? Luis, acabo con una reflexión. No sé si te ves reflejado en Xavi y piensas ahora mismo en... Había una serie de cómics de Marvel que se llamaban What If, en una segunda vida en la que tú de repente ahora estarías hablando y diciendo, no, es que estoy viendo a ver si llego a los Juegos de París. ¿O te da pereza esto? Bueno, yo hace ya mucho que me retiré y efectivamente sería bueno, no da pereza, sino directamente sería imposible, ¿no? Porque yo retomar los entrenamientos al nivel que tiene Xavi o que tiene cualquier deportista que está en la selección española, pues no está en mi mano ahora mismo, ¿eh? O sea que no lo podemos ni plantear. A favor de Luis, tú estuviste en Seúl, fueron tus primeros juegos, ¿no? Sí, yo he estado como nadador en 2 juegos, en Seúl 88 y en Barcelona 92. A tu favor tengo que decir que yo creo que has nadado desde Seúl en todas las piscinas paralímpicas que ha habido, porque soy testigo de que era hecho. Y eso es algo que creo que no puede decir nadie más en España, desde Seúl hasta Tokio, haberte metido en la piscina todas ellas. Y no era fácil hacerlo en Tokio, ¿eh? Con todas las restricciones. Es uno de mis retos que me planteo para ir a los Juegos Paralímpicos, uno de mis objetivos, pero tengo que deciros, os voy a decepcionar, y en Tokio no pude porque la pandemia era imposible. Era imposible que los que estábamos acreditados como prensa entráramos en la villa o en las instalaciones, o sea que ahí ya lo he roto. Bueno, pues Luis Leardi, Xavi Torres, gracias por esta conversación, por esta charla legendaria, nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a ver, porque queda año y medio, así que Xavi puede decir lo que quiera, pero nosotros acabamos confiando en que igual nos cruzamos con él dentro de un tiempo a unos 1000 kilómetros, dependiendo de dónde tengamos que ir cada uno. A lo que sí te digo que seguro nos veremos por ahí. No sé de qué, pero de algo nos veremos. Seguro que sí. Seguro. Muchas gracias, Xavi, por esta aproximación del pasado, el presente y el futuro de la natación paralímpica, que yo creo que ha sido muy, muy valiosa. Un placer. Pues entramos en la recta final de un año maravilloso, un año en el que poco a poco hemos recuperado la normalidad, en el que estamos viendo que el deporte paralímpico sigue funcionando y sobre todo que sigue avanzando. Y dentro de un mes, cuando nos despidamos con el podcast de diciembre, de repente nos encontraremos con que estamos a un año de unos nuevos Juegos Paralímpicos. Lo iremos contando absolutamente todo en este podcast del Comité Paralímpico Español, en el que, como siempre, esperamos no solo haberos entretenido, sino haberos ayudado a comprender mejor todo el universo, que es mucho, que engloba no solo todo el deporte, sino también todas las personas que, además de practicarlo, consiguen, por un lado, inspirarnos y, por otro, obtener la posibilidad de que muchos niños y niñas, o gente joven, incluso sus padres y sus madres, tengan la posibilidad de disfrutar de un futuro en el deporte paralímpico. Paralímpicos, el podcast del Comité Paralímpico Español.